Ámbito financiero hace mención a uno de los temas que nosotros recién también traíamos a cuenta, es decir, las decisiones del Banco Central. Pero hay otros temas que son también interesantes. Yo marcaba más temprano y recién lo comentaba Daniel Aprile, ¿no? El cronista comercial, por ejemplo, habla: el gobierno impulsa gestión por resultados en provincias para contener gasto público. Este es el acuerdo que se va a estar firmando en las próximas horas allí en la Casa Rosada con los gobernadores. Bueno, tiene muchísimas pautas, pero sobre todo hace foco en lo que es la gestión de las cuentas públicas. Ahora, cuando empezamos a repasar un poco los temas, hay uno que llama muchísimo la atención y yo se lo voy a preguntar a Daniel Aprile, que es ¿no? La Argentina quedó fuera del ranking de los 10 países principales exportadores de carne. Lo marcamos bien acá, ¿no? Es ¿no? Quedó fuera del ranking de los 10 países principales exportadores de carne. Dani Aprile, ¿cuál es la razón de esto? Si hay una sola. Hay varias. Sí. La realidad es que Argentina, por segundo año consecutivo, según un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, vuelve a quedar afuera del top 10 de los exportadores de carne. Está en el número 11, lo mismo había pasado el año pasado, y la verdad es que hay varias cuestiones. La primera es que hubo un control que nunca funcionó en cuanto al tema de la carne en la Argentina en los últimos años. Yo diría en los últimos 15 años han sido un desastre para nuestro país. Para acordarnos, a ver, cuál fue un buen año para la ganadería, tenemos que irnos recién hacia 2006, cuando la Argentina sí tenía un récord de exportación, había incrementado bastante las ventas hacia el exterior, y estamos hablando de que en ese año, el 2006, Argentina exportaba cerca de 600.000 toneladas. Hoy por hoy estamos con la posibilidad de tener un buen año en 2017, recién llegando a las 250.000, es decir, menos de la mitad de lo que llegamos a exportar hace 11 años exactamente. Ahora, ¿cuáles son esas razones? Bueno, una de ellas es clave, la mala política que se ha implementado en el sector de los frigoríficos durante los últimos años, que ha generado que muchos salgan del negocio, con lo que eso además significó para los puestos de trabajo de los frigoríficos. Pero la realidad es que el control que se había hecho desde el Estado en cuanto a los ROE, los permisos de exportación discrecionales, ha generado que no se pueda exportar hacia el exterior. Y el otro gran punto es algo que todavía tiene a Argentina como problema, que es el de los costos, altos costos. Somos caros. Esto lo venimos reiterando desde hace mucho tiempo. Argentina es un país caro para vender al exterior. Tiene muchos costos en cuanto al trabajo, en cuanto a las materias primas, es decir, estamos caros y no podemos vender. Por ese motivo también nos cuesta ingresar a los mercados. El principal desafío para esta gestión es tratar de abrir mercados, que quizás por una cuestión sanitaria se pueden abrir. Ahora, después, ¿los privados pueden concretar negocios? La realidad es que no. Y por ese motivo, cada vez estamos más atrás en ese ranking de exportaciones de carne. Daniel, yo recuerdo cuando muchas veces se comparaba el kilo de carne, el valor del kilo de carne, sobre todo en mercados como el europeo, y con obviamente con un corte en particular, el caso del lomo, por ejemplo, con el kilo de Audi, ¿no? Se decía, bueno, sí, el kilo del Audi y el kilo de la carne, para la Argentina es prácticamente lo mismo. Claro, somos grandes productores de carne, pero cuando las políticas no son las adecuadas, está claro que se resiente muchísimo el negocio y que por más que seas competitivo, te cuesta mucho ingresar en los otros mercados. ¿Qué pasa con el vino, por ejemplo, que vos también mencionabas hace algunos minutos? Digo, ¿hay algún problema puntual por el cual la Argentina termina comprándole uva a Chile? Bueno, el gran problema es también una cuestión de costos. Por eso las bodegas, en lugar de pagar la uva a los productores locales, la terminan comprando a los productores chilenos. Ese es un gran problema y por ese motivo el propio ministro Burjaile, que ayer estuvo en la provincia de San Juan, prometió volver en el mes de mayo para tratar ese tema en particular. Y otro más que tiene que ver con la exportación de uva hacia Brasil. Hay un tratamiento que piden los brasileros para importar nuestra uva, pero eso le quita calidad al producto argentino. Así que ahí está la discusión de los productores argentinos. Lo cierto es que el principal problema, porque fueron a entregar aportes, créditos, asistencia, y eso está muy bien, pero el principal problema que tiene la zona de Cuyo hoy por hoy es el ingreso de uva desde Chile. Y mientras que eso exista, los productores vitivinícolas van a seguir en pie de guerra y además van a seguir perdiendo plata, y los únicos que ganan son los bodegueros. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Vamos a seguir en lo que es esta agenda, obviamente de carácter económico, con estos temas que la verdad que preocupan y mucho. Hay que recordar que para la Argentina, al menos la digamos, posibilidad de exportar no es solo una cuestión eventual, sino que también esto genera el ingreso de divisas que tanto necesita el país, sobre todo teniendo en cuenta que hay deuda que pagar y que esa deuda siempre está nominada, sobre todo en gran medida, en dólares. Así que el negocio de la exportación, yo siempre digo, no puede ser eventual, hay que sostener las políticas para que la Argentina
Argentina no solo tenga un buen mercado interno, sino también pueda competir y pueda tener buenos mercados externos, ¿no? Ahí está la clave para que haya crecimiento económico, por lo menos relativamente más en una forma continua, ¿no? Que el gran problema de la Argentina es que tiene estos ciclos que se llaman de stop and go, es decir, de arrancar y frenar sistemáticamente a lo largo de los últimos 100 años. Este es el gran problema que tiene la Argentina. No es falta de crecimiento, sino que es en general que empieza a crecer y después se detiene y eso termina impactando negativamente. Seguimos